¿Qué es un sensor? Un sensor es un dispositivo que permite detectar cambios en el entorno y responde a alguna salida en otro sistema. Un sensor convierte un fenómeno físico en un voltaje analógico medible convertido en una pantalla legible para humanos o transmitida para lectura o procesamiento adicional. Sensor lumínico. Un sensor lumínico o fotorresistencia es un componente electrónico cuya resistencia disminuye con el aumento de intensidad de luz que incide sobre él. Sensor magnético. Este tipo de sensor funciona mediante la presencia de un campo magnético externo proveniente de un imán permanente. Pueden ser sensibles a solamente un polo o a los dos polos del imán. Sensor de temperatura. Los sensores de temperatura son componentes electrónicos que, en calidad de sensores, permiten medir la temperatura mediante una señal eléctrica determinada. Dicha señal puede enviarse directamente o mediante el cambio de la resistencia. Sensor de humedad. Los sensores de humedad funcionan a través de dos microsensores que se calibran a la humedad relativa de la zona dada. Estos se convierten luego en el formato digital a través de un proceso de conversión de analógico a digital que se realiza mediante un chip situado en el mismo circuito. Sensor de sonido. Los detectores de sonido funcionan en base a los cambios de capacitancia causados por la vibración de las ondas sonoras. La vibración del aire mueve el diafragma del micrófono causando un cambio de capacitancia en el condensador acoplado. El cambio de capacitancia, que se amplifica por el módulo, resulta en la lectura de la señal. Sensor de aceleración. Los acelerómetros o sensores de aceleración están pensados para realizar una medida de aceleración o vibración. Estos proporcionan una señal eléctrica según la variación física que miden. En este caso, la variación física es la aceleración o la vibración. Existen diferentes modelos, siendo principalmente acelerómetros piezoresistivos, acelerómetros piezoeléctricos y acelerómetros capacitivos. Sensor de proximidad. Los sensores de proximidad capacitivos son similares a los de los sensores inductivos. Un condensador situado en la cara principal del sensor genera un campo electromagnético. Cuando una pieza se acerca, cambia la intensidad y la frecuencia de las oscilaciones. Sensor de inclinación. Los inclinómetros o sensores de inclinación están pensados para la conversión de una magnitud física en una eléctrica. En este caso, la inclinación es la magnitud física y la magnitud eléctrica varía en función de este movimiento. La conversión de grados a variable eléctrica depende de la electrónica que integre el sensor. Pueden ser analógicos o digitales. Sensor de gases. Estos sensores funcionan con emisores y receptores de luz infrarroja. Si un gas se encuentra en el ambiente, este interfiere con la potencia de transmisión entre el emisor y el receptor. Esta alteración es la que determina qué tipo de gas se encuentra presente. Sensor de color. Los sensores de color detectan el color de una superficie. Estos sensores emiten luz roja, verde o azul sobre los objetos que deben analizarse. Calculan las coordenadas cromáticas a partir de la radiación reflejada y las comparan con los valores cromáticos de referencia guardados. Sensor de presión barométrica. El sensor de presión barométrica nos permite medir la altura respecto al nivel del mar. Su funcionamiento está basado en la relación entre la presión del aire y la altitud. Sensor táctil. Los interruptores táctiles funcionan gracias a un circuito integrado y a un dispositivo electrónico semiconductor que controla los estados de conducción o no conducción del circuito. Al tocar la placa con el dedo, el sensor detecta la pulsación, informando de ello al circuito integrado. Sensor de movimiento. El modo de funcionamiento de este tipo de dispositivos varía en función de su forma de trabajo. Tenemos diferentes tipos de sensores de movimiento, entre los cuales tenemos los sensores de presencia ultrasónicos, también sensores por infrarrojo y sensores duales. Sensor de distancia.
Este sensor mide la distancia mediante el uso de ondas ultrasónicas. El cabezal emite una onda ultrasónica y recibe la onda reflejada que retorna desde el objeto. Los sensores ultrasónicos miden la distancia al objeto contando el tiempo entre la emisión y la recepción. Sensor de corriente. Los sensores de corriente funcionan detectando el campo magnético producido cuando una corriente circula a través del cable a medir. Estos efectos son particularmente significantes para corrientes de alta frecuencia. Encoder. Los encoder convierten el movimiento en una señal eléctrica que puede ser leída por algún tipo de dispositivo de control en un sistema de control de movimiento, tal como un mostrador o PLC. El encoder envía una señal de respuesta que puede ser utilizado para determinar la posición, contar velocidad o dirección. Por último, tenemos los sensores pulsador. Este sensor consiste en un simple contacto eléctrico que se cierra al apretar un botón.